Cuando un corazón es soberbio, cuando hay soberbia, cuando encontramos soberbia, cuando, cuando en la Biblia se habla de Satanás, siempre que se habla en la Biblia de Satanás, se habla de la soberbia. La soberbia es la característica de las personas que no pueden recibir la palabra. Es decir, personas que son guiadas por su Padre. Como dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 8:44, vosotros sois hijos de vuestro Padre. Así dijo, ¿cierto? ¿Y a quién llamó el Padre de los soberbios? Vosotros sois hijos de vuestro Padre, el diablo. El diablo. Normalmente, cuando las personas se comunican con nosotros, muchas veces nos parafrasean la Biblia. Un hermano, un justo, no hace así. El justo coloca el texto bíblico y luego habla sobre el texto bíblico. Por ejemplo, sabemos los títulos que tienen los pasajes. Vamos por ejemplo, a Lucas. Cuando miramos en Lucas, o en Mateo, o en Marcos, bueno, aquí abrí Lucas 1. En Lucas 1 podemos ver que aparece un titulito. El titulito se reconoce porque está en negrilla. Ve, aquí hay un titulito, aquí hay otro titulito, aquí se ve en negrilla otro titulito. Esos titulitos están colocados en negrilla. Pero esos titulitos, ¿quién los puso y con qué finalidad los puso? Los pusieron con la finalidad de hacer búsqueda más rápido. Cuando se hizo división de capítulos, versículos, originalmente la Biblia no estaba dividida de esa manera. Originalmente era una sola carta. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de 1 Timoteo capítulo 3, así decimos nosotros. Pero Timoteo, esa que conocemos como 1 Timoteo, es una carta que se le escribió a Timoteo. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, ahorita que miramos el comienzo del Evangelio según San Lucas, cuando nosotros empezamos a mirar, está hablando una sola carta, todo fue una carta escrita ¿a quién? A Teófilo. Vamos a leer el versículo, ya que estamos en el capítulo, abrimos en el capítulo 1, entonces leamos el versículo 1. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, este libro que nosotros conocemos como el Evangelio según San Lucas, incluso creo que arriba dice así. En la parte de arriba dice el santo, no sé si alcancen a leer, dice el Santo Evangelio según San Lucas, más exactamente, el Santo Evangelio, o sea, sí, entonces, este libro que conocemos como el Santo Evangelio según San Lucas, es una carta que escribió, un tratado realmente, porque fue más que una carta, fue un tratado que escribió Lucas a Teófilo, y así lo llama, ¿no? Oh, excelentísimo Teófilo. Ahora, por esto que escribió Lucas, por este libro que nosotros conocemos ya popularmente como el Evangelio según San Lucas, o como lo leímos ahora, el Santo Evangelio según San Lucas, este tratado que escribió para Teófilo, ¿qué hablaba? El Evangelio tiene la finalidad de hablar el Evangelio en su totalidad. Ahora, una pregunta. Hago esta pregunta. Teófilo, los hermanos saben si Teófilo al fin recibió la salvación, porque se le escribió un libro completo. Se le escribió todo el libro de Lucas, se le escribió ¿a quién? A Teófilo, está dirigido a Teófilo. Está explicándole el Evangelio, es decir, toda la obra de nuestro Señor Jesucristo, toda en detalle, todo en detalle, está escribiéndosele a Teófilo. Entonces, ¿Teófilo recibiría la salvación? ¿Qué opinan los hermanos? Pregunto, ¿Teófilo habrá recibido la salvación? Pregunto. Iniciamos con una pregunta, iniciamos con una pregunta el día de hoy. ¿Qué piensan? ¿O qué saben? De pronto hay algún hermano que sepa. Porque sí, en la Biblia se habla más. Una como a manera de pregunta, ¿sí? Bueno, vamos a mirar. Sí, los hermanos dicen que sí, pero
No, creo. Casi. Al azar, no. No sé. Estoy mirando la respuesta, estoy leyendo la respuesta. Normalmente yo hablo pues mirando la cámara. Es irrespeto no mirarle los ojos a la persona con la que uno está hablando, ¿no? Eso me enseñaron desde niño. Por respeto debe uno mirarle los ojos a la persona que habla. Entonces yo miro la cámara, que son los ojos de cada persona que está compartiendo. Pero veo que están escribiendo, no sé, no sé, no sé. Bueno, vamos a mirar otro libro que también escribió Lucas. No sé si sabían, pero hay otro libro que también escribió Lucas. ¿Sí? El libro de Lucas empieza así, leímos los 3 primeros versículos, hasta cuando dice que le escribió todas las cosas ordenadamente después de investigar diligentemente a las personas que vieron, a los que fueron testigos oculares, entonces escribió todo en detalle. Entonces después escribió Hechos, si alguien dijo Hechos, ¿no? Vamos a leer Hechos. Hechos lo escribió también Lucas. Entonces vamos a leer Hechos, también el capítulo 1. Hechos capítulo 1, dice en el primer versículo, Hechos capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Aquí cómo empieza el libro de Hechos. Igual que Lucas, bueno, igual no, hay una diferencia. Cuando leemos Lucas, el capítulo 1, los primeros 3 versículos, él cómo se refiere a Teófilo, excelentísimo, así dice, ¿no? El versículo 3, por orden, oh excelentísimo Teófilo, así dice, ¿no? Oh excelentísimo Teófilo. Pero está hablando con mucho respeto, oh excelentísimo Teófilo. Es decir, había distancia. No había certeza, sino había distancia. Pero miren cómo lo llama en Hechos. En Hechos dice, en el primer tratado, o sea, en Lucas, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. En el primer tratado dice, oh Teófilo, quiere decir, aquí ya no lo trata, oh excelentísimo Teófilo, aquí ya le dice, oh Teófilo. Aquí lo llama con cercanía. Aquí, en Lucas, como rompió el hielo, empezó a hablar con él. Le mandó, hizo un libro completo, un libro de la Biblia completo para enviárselo a Teófilo. Ese libro se llama El Santo Evangelio según San Lucas. Así lo conocemos, ¿no? Pero cuando después hizo Hechos, ¿sí? En el libro de Hechos ya no le dice, oh excelentísimo, lo llama con familiaridad, ya hay cercanía. Con el primero, se puede decir, rompió el hielo. Es algo así como si en esta época, digamos, yo tuviera que escribir un libro porque hay una persona que solo va a recibir si yo le escribo, y le escribo, y le escribo. Él dice, ¿usted qué me quiere hablar? ¿Qué es lo que ustedes quieren hablar? Entonces me designan a mí para que escriba, así escriba algo para esa persona. Y entonces yo escribo, oh su excelencia, señor presidente de la República de Colombia. Un ejemplo, ¿no? Entonces yo escribo, oh su excelencia, señor presidente de la República, Gustavo Petro, doctor Gustavo Petro. Así, con todo respeto, ¿no? Con todo respeto. Oh su excelencia, excelentísimo, así como dijo excelente. Entonces sería así, presidente de la República, doctor Gustavo Petro. Pero resulta que le envío ese libro y él quiere que le siga hablando, que le siga explicando sobre ese libro. Y entonces él me llama y yo voy al palacio presidencial. Así le dicen a la casa donde vive el presidente, ¿no? Palacio presidencial. Entonces él me hace ir. Entonces me manda a recoger, me manda un carro. Viene ese carro, viene la policía, viene escolta, porque van a llevar a alguien que él llama el doctor Matusalén. Así, él les dice a la policía y a los escoltas, vayan y recogen al doctor Matusalén. Entonces, vienen a que, llega acá donde yo vivo, así, sirenas, rodean esto, y vienen personas a escoltarme. Entonces yo voy bajando el ascensor y se meten, en el ascensor se meten 4 policías. Y yo voy, pues me toca vestirme con corbata. Entonces, ¿a dónde me llevan? Me llevan al Palacio Presidencial. ¿Por qué? Porque el libro que hice, donde decía respetado, excelentísimo, así, doctor, así, Gustavo Petro. Pero como hay familiaridad, como ya él me empieza a invitar, todas las semanas empieza a llamar.
Entonces él saca un espacio en su agenda y todas las semanas empezamos a hablar, hablar, hablar. Hay hermanos que han recibido la salvación después de escuchar por ejemplo, hay una hermana, la hermana María, ella después de escuchar más de 500 horas, después de escuchar más de 500 horas de prédica, la hermana María recibió la salvación. No sé si sabían eso. Ese testimonio lo tenemos. Ese testimonio lo tenemos en el canal de YouTube donde tenemos los testimonios de todos los hermanos que han recibido la salvación. La hermana récord que recibió la salvación así, de una manera récord, fue la hermana Carla. Ella después de escuchar solamente 15 días, escuchó 15 días predicaciones, cada predicación de 40 minutos. O sea, ella escuchó como 10 horas de prédica nomás. Después de escuchar unas 10 horas de prédica, ella recibió la salvación. ¡Wow! Entonces, imagínense que me invita el presidente, Gustavo Petro, y yo voy todas las semanas. Así vienen aquí la policía, me escolta, inclusive en el conjunto me empiezan a mirar raro. Sí, empiezan a decir, ¿quién es él? ¿Quién es él? Porque veo que la policía viene y lo escolta. ¡Ah! Él es una persona secuestrable. Es más, desde que inicio relaciones con el presidente, o sea, que él me hace ir a que hablemos, entonces ya desde ese momento, aquí al frente del conjunto instalan así un puesto de policía. Instalan un puesto de policía. ¿Por qué instalan un puesto de policía? Porque hay que cuidar al doctor Matusalén. Así. Entonces, los mismos vigilantes no saben, no entienden, nadie entiende qué está pasando. Pero entonces resulta que empiezan así a recogerme todos los días todas las semanas y me llevan. Entonces, después de estarme llevando así todas las semanas a hablar con el presidente, ya hay un momento en el cual yo escribo una carta porque tengo que irme del país. Entonces le escribo una carta diciéndole que ya no voy a poder seguir no haciéndole las visitas. Pero ¿cómo le escribo? Esa carta es incluso más larga, la voy a hacer más larga que la primera. La primera, ¿cómo escribí? Así, su excelencia, el doctor, el presidente de su excelencia, presidente de la República, doctor Gustavo Petro. Ya, la primera carta la escribí así, el primer tratado. 24 capítulos, pero la segunda ya no son 24, son 28 porque me estoy despidiendo. En la segunda ya no le digo excelentísimo, ya no le digo así doctor, ya no digo todas esas cosas, sino digo, ¿cómo dice acá? Aquí dice, en Hechos dice, oh Teófilo, la primera carta que te escribí, así, lo primero que te escribí, leámoslo nuevamente, ¿cómo es que dice exactamente? Hechos capítulo 1. Lástima que lo perdí, hubiera buscado más rápido. Acá está, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, así ya, habla con familiaridad. Entonces, cuando yo ya no le puedo escribir más, porque me voy a ir, entonces le digo, en el primer tratado, ya no le digo, excelentísimo presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, ya no le digo así, sino le digo, en el primer tratado, Gustavo, ¿tú te acuerdas que te escribí? ya le digo Gustavo, así. Gustavo. Entonces, ¿qué notan ahí? Allá hubo familiaridad. Ya nos hemos reunido tantas veces que ya nos reímos. Él me invita a almorzar. Y la comida que él come, wow. Eso mismo es lo que pasa aquí con Teófilo. Es lo mismo con Lucas y con Teófilo. Ahora, ¿recibió o no recibió? Lo más que tenemos es esos dos versículos que les mostré. Lucas capítulo 1, versículo 3. Hechos capítulo 1, versículo 1. Por lo menos se evidencia que Teófilo escuchó más que la mayoría. La mayoría de las personas escuchaba en oratoria, verbalmente, pero Teófilo podía leer y leer y leer. Muy probablemente sí recibió. No hay nada que lo afirme, pero muy probablemente sí recibió. Es decir, se le hizo un estudio bíblico exhaustivo hasta el punto de que se le escribieron 2 libros. 2 libros. Bueno, ¿cómo los llama Lucas? Tratados. Él los llama tratado. En el primer tratado, ese primer tratado, como nosotros conocemos, ese tratado que llama Lucas. Ese primer tratado, nosotros lo conocemos, el Santo Evangelio según San Lucas. Pero Lucas, ¿cómo lo llamaba? Un tratado. Lucas lo que hizo fue así escribir. Nosotros ahora vemos subdivisión. Vemos capítulos, versículos, pero inicialmente no era así.
Inicialmente no era de esa manera. Entonces, cuando nosotros leemos, Lucas tiene 24, ¿no? 24 capítulos. Uno muy famoso, el más famoso, pregunto a los hermanos, les pregunto, ¿cuál es el capítulo más famoso de Lucas? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el capítulo más famoso de Lucas? Hay un capítulo que siempre nombramos y tenemos que nombrar muchas veces, muchas veces. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el capítulo? Carolina escribió que el 16. Alguien escribió que el 10, que el 16, el 10, el 11. Alguien escribió que el 11. Uy, esa frase que escribió Marco. El hermano Marco escribió, si le alcancé a ver la barba, no cambien la foto. Si cambian la foto, no traten el TikTok como si fuera un perfil estilo Facebook. El perfil personal, las personas colocan una foto, quitan la foto, colocan otra foto. Pero un perfil institucional, o sea, un perfil, cuando ya una persona empieza a compartir, en serio a compartir, no cambien la foto. Ya no es un perfil así personal. Perfil personal, Facebook. Y como es personal, entonces se pone una foto, mañana pones otra foto, luego otra foto. Entonces alcancé a reconocer la cara del hermano, le vi la barba, entonces pues, el hermano Marco. Pero no hagan eso, no cambien la foto, dejen una misma foto, la que pusieron, esa fue, así se quedó. ¿Qué dijo el hermano? El hermano dijo, el hijo pródigo. Y bueno, y la hermana Carolina dijo Lucas 16. Entonces, el hijo pródigo, Lucas 15. El hijo pródigo, Lucas 15. Alguien escribió Lucas 10 y dijo, de Lucas 10, el buen samaritano. Así alguien escribió hace poquito que el buen samaritano, ¿no? Escribió el buen samaritano. Bueno, eso que han escrito, vamos a hablar sobre eso que escribieron los hermanos. Escribieron Lucas 10, escribieron Lucas 15, escribieron Lucas 16. Vamos a hablar de esos tres. Empecemos entonces por Lucas capítulo 10. O sea, ¿qué es lo que vamos a hablar? Lo que está escrito que no es parte de la Biblia y que la gente habla de ello. Vamos a Lucas 10. En Lucas 10, ¿cómo se llama ese pasaje? En especial, ¿cómo dice ese pasaje? Del versículo 25 en adelante, ¿cómo se llama ese pasaje? El pasaje, ¿qué título le pusieron? El título que le pusieron, el buen samaritano. Ahorita hubo un hermano, no sé si fue el hermano, creo que fue el hermano Marco, bueno, que escribió el buen samaritano. No, el hermano Marco escribió el hijo pródigo, o sea, Lucas 15, ¿cierto? Entonces, ¿quién fue el que escribió? ¿Quién fue el que escribió? La hermana Lili. Vea, la hermana Lili no ha cambiado la foto. No necesito acercarme así para ver esa letra que aparece como clarita, un gris clarito. Entonces, para ver a la hermana Lili, no necesito acercarme así. Porque veo la foto, puedo hacerme más lejos y sigo viendo la foto, es la hermana Lili. O sea, la letra está tan chiquitica y tan lejos, pero sigo viendo que es la hermana Lili. Nunca cambien la foto, no hagan eso. En Facebook, háganlo todas las veces que quieran. Cambien todos los días de foto en Facebook. Pero en un perfil donde ustedes van a anunciar el evangelio, nunca cambien la foto. No hagan eso. Hagan eso con Facebook. Vaya con Facebook y hagan eso. Bueno, entonces, el buen samaritano escribió. Escribió el hermano José, escribió el buen samaritano. Bueno, entonces, aquí aparece la expresión, el buen samaritano. Vamos a hablar de los tres. Vamos a hablar el que escribió la hermana Lilith, ya vamos a mirar. Entonces, aquí en Lucas, capítulo 10, aparece el buen samaritano. Así dice el título. Ahora, les hago esta pregunta, hermanos, para que ustedes se den cuenta lo delicado de este tema que estamos tocando el día de hoy. Esa expresión, buen samaritano, hago esta pregunta, ¿esa expresión, buen samaritano, aparece en el contexto de esos versículos? Es decir, cuando ustedes siguen mirando esos versículos, ahí ustedes pueden ver en la Biblia, no en el titulito, saquen el titulito, no en el titulito, ustedes pueden ver que diga buen samaritano. No, dicen los hermanos, no, sigue saliendo, no dice buen samaritano. Lamentablemente muchas personas cuando se quieren referir a estos versículos, no nombran los versículos. ¿Qué nombran entonces? Nombran un titulito que le pusieron personas que no tenían el Espíritu de Dios. Si hubieran tenido el Espíritu de Dios, no hubieran puesto buen. ¿Por qué pusieron buen samaritano? Cuando nosotros leemos la parábola y le explicamos la parábola esa parábola que la gente conoce como el buen samaritano, a muchos yo les he escrito por WhatsApp y les he dicho, tú conoces la parábola que se conoce
como el buen samaritano. A veces les coloco ese audio a través de WhatsApp. Bueno, nunca coloquen un audio de WhatsApp así, ¿no? Dejándolo por ahí encima de la mesa. Acérquenlo a unos 10 centímetros de su boca al micrófono para que suene perfecto el sonido. Es importante cómo las personas están recibiendo. Entonces yo les digo, ¿conoces ese pasaje que se conoce, sabes de ese pasaje que se conoce como el buen samaritano? Y les hago preguntas. Ya los hermanos habrán sabido, a casi todos les habré hecho esa pregunta. ¿Conoces ese pasaje que se conoce? ¿Sabes de ese pasaje o has oído o has leído ese pasaje que se conoce como el buen samaritano? ¿Por qué tengo que hacer esa especificación? Se conoce como el buen samaritano. Porque eso no es el buen samaritano. Ese pasaje no es ningún buen samaritano, no es así. Pero las personas, ¿por qué dicen buen samaritano? ¿Por qué las personas dicen así? ¿Por qué las personas se expresan así? ¿Y por qué las personas están de acuerdo con ese título no inspirado por Dios? ¿Por qué? Porque ese título, las personas cuando les hacemos la pregunta, al final, el versículo 37, vamos a leer el versículo 37. Lucas 10, 37. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, veías tú lo mismo. Cuando Jesús le dice en el versículo 37, veías tú lo mismo, y le decimos a las personas, ¿qué fue lo que Jesús le dijo? Jesús le contó, desde el versículo 30 hasta el 37, Jesús cuenta esa parábola. Entonces Jesús nombra 6 personajes, ahí aparecen 6 personajes. Y le decimos a la persona, cuando Jesús dice, veías tú lo mismo, que haga como cuál de esos 6 personajes. ¿Sabe qué dicen las personas? Nombran el titulito. Por eso, lamentablemente, quien no tiene el Espíritu de Dios no va a hablar la palabra de Dios. Habla el titulito. Hago una pregunta. Eso ya escribió el hermano José. Un nombre que le colocaría un justo a este pasaje sería ese que escribió el hermano José. Ya yo lo había preguntado, ¿no? ¿Qué nombre le colocarían ustedes a este pasaje? Un justo, un salvo, ¿qué nombre le colocaría? El medio muerto. Ese es el título que le colocaría, el medio muerto. ¿Suena agradable? No, no suena agradable. Suena más lindo decir buen samaritano. Las personas, ¿cómo interpretan esa frase buen samaritano? Debemos ser, cuando Jesús dijo, veías tú lo mismo, Jesús está diciendo que debemos ser, todos debemos ser buenos samaritanos. Así las personas hablan. Pero si el único bueno es Dios, no deberían decir esa expresión. O sea, las personas le ponen ese título por la forma como lo interpretan. Ciertamente, ese samaritano, por ser nuestro Señor Jesucristo, ciertamente Él es el único, pero no debería tener ese título, porque quienes usan ese título, ¿de qué manera están viendo esa expresión? Que ellos tienen que ser buenos. Y las personas, cuando le hablamos de esta parábola, no nos hablan de la Biblia, no nos hablan de la palabra de Dios, de los versículos, sino nos hablan de ese titulito. Vamos ahora a Lucas 15. Estamos en Lucas, ¿no? Entonces vamos a Lucas 15. Desde el versículo 11, dice, parábola del hijo pródigo. Les hago una pregunta, hermanos, hago una pregunta. Así, vea, ese titulito, no sé si lo alcanzan a leer. Aquí está el titulito. El titulito dice, parábola, aquí dice, parábola del hijo pródigo. La pregunta que hago es, en los versículos que siguen, desde el versículo 11 hasta el 32, creo que el pasaje va hasta el 32, sí, va hasta el 32, hasta que termina el capítulo. Desde el versículo 11 hasta el versículo 32, ¿aparece la palabra pródigo? Hago esta pregunta. Y bueno, la hago más exactamente. En alguna parte de la Biblia, ya sea el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, en alguna parte de la Biblia, ¿aparece la palabra pródigo? En ninguna parte de la Biblia aparece la palabra pródigo, ni siquiera en este capítulo. Pero las personas cuando se refieren a Lucas capítulo 15, del versículo 11 al 32, las personas no dicen los versículos que acabo de mencionar, no hablan de esos versículos, hablan de ese título. Las personas dicen, el hijo pródigo. ¿Por qué hablan así? ¿Por qué hablan y por qué repiten lo que personas que no fueron inspiradas por el Espíritu Santo dijeron? Que eso lo digan las otras religiones no importa, que lo digan las otras religiones. Algo que ya se estarán dando cuenta que algo que me enoja, cuando un hermano me hace una pregunta y me habla del titulito, me enoja que me hablen del titulito, porque es un hermano. Si fuera un impío, una persona que no ha creído el Evangelio, que me diga el hijo pródigo, porque es entendible. ¿Por qué? Porque así habla todo el mundo, así se expresan todos, todo el mundo se expresa así.
Ustedes pueden hacer una claridad. La Biblia dice, ay de aquellos que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Cuando ustedes hablan con una persona, ustedes le pueden decir, usted conoce o usted sabe, usted ha leído sobre esa parábola que se suele mencionar como el hijo pródigo. Así sí pueden hablar de esa expresión hijo pródigo, aclarando que se conoce que todo el mundo, todos los que no son hijos de Dios, ¿cómo la llaman? La llaman, ay, el hijo pródigo. Ah, es que por ejemplo en el hijo pródigo, no me diga eso, un justo no hable así. El justo tiene que hacer una claridad. La parábola que el mundo llama el hijo pródigo. Porque no nombran los versículos, nombran el titulito. Ya sabemos cuando se nombra Génesis 3. En Génesis 3, ¿qué sucedió? El pecado. Cuando leemos Romanos 5, versículo 12, dice, por un hombre entró el pecado al mundo, por lo tanto la muerte pasó a todos los hombres. Así dice, ¿no? Por lo tanto la muerte pasó a todos los hombres. Por un hombre entró el pecado al mundo. ¿Dónde podemos ver eso? ¿Cuándo? ¿Dónde podemos ver? En Romanos 5:12 dice que por un hombre. ¿Dónde? ¿Dónde podemos ver eso? Hay un capítulo. Es el capítulo 3. Pero ¿sabe la gente cómo conoce ese capítulo 3? Por el titulito. ¿El titulito qué dice? Desobediencia del hombre. Cuando uno les dice, ¿sabes qué es el pecado? Ah, sí, el pecado es la desobediencia del hombre. Le hablan del titulito, no le dicen a uno lo que está escrito en los versículos, sino le hablan del titulito. Eso no se debería llamar desobediencia del hombre, debería llamarse el pecado entró en el mundo. O cuando el pecado entra en el mundo, así debería llamarse Génesis 3. No a la desobediencia, no, eso no. Entonces, ahora le hago una pregunta a los hermanos. ¿Qué título le pondrían? Presten atención a la pregunta. ¿Qué título le pondrían los hermanos? Si es que tuvieran que ponerle un título, ¿qué título le pondrían a Lucas 15, del versículo 11 al 32? ¿Qué título le pondrían a ese pasaje? Pregunto, así como pregunté del anterior, ¿qué título le pondrían a este pasaje? Pregunto, ¿qué título le pondrían? Si es que le fueran a poner título, una Biblia recopilada por los justos, y le quieren colocar así subdivisiones y le quieren colocar título, entonces, ¿qué título le pondrían? El que estaba muerto y hoy vive. Alguien dice el que estaba muerto y hoy vive. El hijo muerto, el hijo muerto, el hijo que estaba muerto. Están hablando creo que del versículo 32, me parece. Mas era, sí, el versículo 32 dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano muerto era y ha revivido. Excelente el título que los hermanos le pusieron. Excelente el hijo. Alguien escribió que el hijo perdido, el hijo perdido. No, está mejor ese que pusieron, porque es bíblico, ¿no? Bueno, también el que estaba, sí, también la Biblia dice se había perdido, ¿no? También está bien, ese también está, también son justos los que han dicho eso. Volviendo en sí, el versículo 17, ¿qué dice el versículo 17? El versículo 17 dice, y volviendo en sí. Sí, excelente. Los hermanos ya estaban colocando títulos que aparecen en estos versículos. Eso es lo que haría un justo. Cuando ustedes se refieren a esa parábola, pueden hablar así. La parábola que se conoce, o que todo el mundo conoce como el hijo pródigo, pero que bíblicamente habla del que estaba muerto, del que se había perdido, del que volvió en sí. Eso, así, excelente. Ahora, miremos, ya nos acabó el tiempo, pero bueno, no alcanzamos a mirar mucho, pero, por ejemplo, si miramos el capítulo 16, o sea, después de terminar el capítulo 15, pues viene el capítulo 16. ¿Qué aparece acá? No sé si ustedes, para que los hermanos lean el titulito. ¿Qué dice el titulito? Aquí está el capítulo 16, ¿sí ven? 16. ¿Qué titulito? ¿Qué dice el titulito? ¿Sí alcanzan a ver? No sé si alcanzan a ver, me cuentan si alcanzan a ver. ¿Parábola de qué? ¿Qué dice? Parábola. ¿Alguien alcanzó a ver? Alguien que lo escriba ahí se alcanzó a leer. ¿Qué dice ahí? La letra negra. Parábola del... No sé si alcanzan a leer. Parábola del... ¿Alcanzan a leer? El titulito de eso negro que tiene arriba. ¿Qué dice ahí? Parábola del mayordomo infiel. ¿Quién escribió? Escribió, bueno, Sión. Decía Sión. Me gusta ese nombre, Sión. Sión, es bonito, ¿no? Sión. El del mayordomo infiel. Ahí dice, ¿no? Así dice el titulito. Ahora les pregunto a los hermanos, ¿saben si en esa parábola aparece la expresión mayordomo infiel? Sí aparece la palabra mayordomo, sí.
pero aparece la expresión mayordomo infiel. Pregunto, ¿aparece la expresión mayordomo infiel? ¿Han leído? ¿Han leído esa parábola? No, ya escribieron los hermanos, no, no aparece la expresión mayordomo infiel. ¿Por qué las personas usan la expresión buen samaritano? Porque las personas quieren ser buenas. El corazón del ser humano separado de Dios. Cuando nosotros aquí decimos muchas veces el hombre natural, el hombre natural, nosotros aquí nombramos mucho el hombre natural, que está nombrado en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Nosotros aquí decimos el hombre natural, el hombre natural. El hombre natural significa el que está separado de Dios todavía, el que todavía no es salvo. El que todavía no es salvo quiere ser buen samaritano. Por eso le colocaron personas que no tienen el Espíritu de Dios, le colocaron buen samaritano. Aquí donde dice hijo pródigo, ay no, solamente alguien que se descarrió y pero ya volvió. Estaba muerto. Por eso me gustó cuando dijeron estaba muerto, o cuando dijo el hermano Jackson, volviendo en sí, el hijo que volvió en sí, ¿sí? Lo que está en la Biblia. Aquí, ¿por qué las personas le pusieron el mayordomo infiel? Porque las personas, tú tienes que, así con tu boca decir, yo te amo, Dios, yo te amo, yo. Eso es ser fiel. Las personas piensan que eso es ser fiel, decir lisonjas. Dios, yo te amo con todo mi corazón. Dios no lo trates como si fuera una niña a la que tú estás pretendiendo. El hombre cuando estaba en el colegio, cuando nosotros estábamos en el colegio, bueno, yo nunca lo hice, pero eso lo vi en el colegio, que mis compañeros le hacían cartas y veía películas, muchas películas al respecto, le hacían cartas a la niña que estaban pretendiendo y le decían a la niña, sin ti no puedo vivir, cuando yo te veo, mi corazón empieza a latir, escribían cosas lindas, lisonja, 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 y al final decían, te amo, y colocaban así un corazoncito y colocaban la inicial del nombre de ellos y la inicial del nombre de la niña. Así hacían las personas, ¿no? Ese es el corazón del ser humano y así quiere tratar a Dios. Entonces cuando dice, Dios te amo, y colocan canciones que tienen ese tipo de música, te amo con todo mi corazón, eso no es ser fiel. Pero la gente tiene la idea de que eso es ser fiel. La gente piensa que ser fiel es decir lisonjas. Por eso a este pasaje le pusieron el mayordomo infiel. ¿Qué título le pondrían? Ya para terminar, se nos acabó el tiempo, ya estamos incluso pasados, qué pena. ¿Qué título le pondrían a este pasaje? Los justos. Espero, justos, ¿qué título le pondrían a este pasaje? ¿Qué título a este pasaje que la gente conoce como el mayordomo infiel? Ya saben, así no es. Eso no está hablando de ser infiel o no, no está hablando de ser así. No, no está hablando de esa manera. Entonces ¿qué título le pondrían? ¿El buen corazón del rey? ¿Así dice? No. Bueno, ningún siervo puede ser fiel a dos señores. ¡Guau! Ese título, espectacular ese título. Queriendo ser justo por su propia justicia. Queriendo ser justo. Bueno, hay así títulos que se le podrían colocar. Hay así títulos mirando los versículos, mirando los versículos, mirando la palabra. Entonces el título que debería tener debería ser sacado de ahí, no mezclado. Que la palabra mayordomo con infiel, no, porque el ser humano está colocando su corazón, ahí está colocando su firma, la firma de un hijo del diablo. Cuando uno lee mayordomo infiel, ¿por qué escribieron así? Uno sigue leyendo, no, no está hablando así. Es decir, no está hablando lo que el ser humano se imagina que es ser fiel. Cuando el buen samaritano no está hablando lo que las personas se imaginan que es ser bueno. Cuando el hijo pródigo no se está hablando de una persona que simplemente se equivocó y ya vino. No está hablando así. Está hablando, cada pasaje que hemos mencionado el día de hoy, está hablando de nosotros. Muertos, como dijeron de esa parábola que la gente llama el buen samaritano. Estábamos muertos. El medio muerto. ¿A quién representa cada uno de nosotros? Es que el mayordomo infiel, así dice. No. Aquel que perdió su mayordomía, podía ser así también. Aquel que le iba a ser quitada su mayordomía, le iba a ser quitada. ¿Le fue quitada? Le iba a ser quitada. Aquel que su señor alabó, porque el señor alabó, así dice, ¿no? A este mayordomo. Dice más o menos uno de los últimos versículos de este pasaje. Dice, entonces, ningún siervo puede servir a dos señores. Ya sé por qué sacaron ese título. También está genial ese título. Y oían también todas estas cosas los fariseos. Y sí. El versículo 8. Mire cómo dice el versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo. Sí.
Aquí no dice que es un mayordomo fiel, infiel. No, no, no. Aquí dice, aquí sí aparece una expresión, el mayordomo malo. ¿Quién es ese mayordomo malo? Nosotros. Ay, no, infiel. No, eso no. Es más, la palabra infiel en el Nuevo Testamento aparece una vez. No sé si sabían. La palabra fiel, la palabra fiel. La palabra fiel aparece una vez, refiriéndose a Dios. ¿Quién es fiel? Bíblicamente solo hay uno que es fiel. El apóstol Pablo lo dice, creo que es en 2 Timoteo, que aparece al que es fiel, o el que es fiel, refiriéndose a Dios. Él sí es fiel, nosotros no. ¿Nosotros qué somos? Jesús que dijo, ninguno hay bueno, nosotros somos desmalos. Por eso las personas que han con mayordomo injusto, también se podría mayordomo injusto, sí. Bueno, ese sí no lo alcancé a leer lo que colocó el hermano Jackson, ya se subió. Hermano Jackson, le explico algo que sucedió en el en vivo de hoy. El hermano Jackson creo que toca los comentarios y puede devolver, ¿cierto? Si yo devuelvo para ver el comentario del hermano Jackson, se me quedan quietos los comentarios, no avanza. El hermano Jackson hoy en el en vivo dijo que no entiende por qué a veces los comentarios se detienen, no avanzan. Yo nunca los toco. Entonces, como yo nunca los toco, pues siempre los míos están avanzando. Pero si a mí me da por devolver a lo que se había escrito, yo sé que el hermano Jackson escribió algo, me da por devolver, ya no avanzan. Eso le explico algo al hermano Jackson. Es un paréntesis pequeñito el día de hoy. Ya vamos a ver para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias, Padre, porque considerando lo que está escrito en la Biblia, eh, el ser humano, sin considerar lo que está escrito en la Biblia, mezcla con su corazón. Bíblicamente, mezclar lo de los hombres con lo de Dios se llama profanar. Y el ser humano en modo natural, sin darse cuenta, hace eso, profana la palabra, al querer humanizar a Dios, convertirlo a lo que el ser humano pueda entender. Pero Dios no es para ser humanizado, Dios no es hombre, Dios no es hombre. Permite, Padre, así dice la Biblia, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es espíritu. El mundo espiritual es muy opuesto, ni siquiera diferente, es opuesto a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Por eso dice la Biblia que el justo vive por fe, no por vista. ¿Quién vive por vista? El hombre natural. El hombre natural por eso no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura. Entre más una persona se mete con la palabra de Dios, más se da cuenta, está hablando un lenguaje que no es humano, un lenguaje que no tiene lógica en el pensamiento humano. Pero la persona que no se mete casi con la palabra, sino que tiene una religión, sigue a los hombres y defiende doctrinas humanas porque quiere quedar bien delante de los hombres, no delante de ti. Padre, permite que nunca ese corazón esté en nosotros, en los justos. Quienes hemos recibido la salvación, nunca nos permitas ser seguidores de hombres, sino ser seguidor tuyo. Nadie puede seguir a dos señores, como leímos acá en esta última parábola del mayordomo infiel. Nadie puede servir a dos señores. El que es seguidor de hombres ya no tiene nada que ver con ser seguidor tuyo. Danos, Señor, ese corazón de siempre estar en tu palabra, no en lo que los hombres han dicho, como esos titulitos que aparecen en la Biblia, que no fueron escritos por Dios, que no son parte de la Biblia, sino que los hombres se los agregaron. Hombres sin el Espíritu de Dios. Ten misericordia, Padre, de las personas que van a ver esta corta prédica. Permite que no mirando lo de los hombres, sino mirando a Dios, puedan recibir también la salvación, así como nos has permitido a quienes ya la hemos recibido. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta oración casi que iba a ser un tratado, así muy larga, ¿no? Casi que un tratado como el que le hizo Lucas a Teófilo, que nosotros llamamos el Evangelio según San Lucas. Pero ¿cómo lo llamaba Lucas? Este tratado, un tratado, así. Nos vemos dentro de pocas horas al amanecer, todos los días, al empezar el día, estamos considerando un versículo. Dentro de 9 horas, menos de 9 horas, ya vamos a estar compartiendo. Más exactamente, a las 7 a.m., hora de Colombia, de Ecuador, de Perú. No puedo decir a las 7 a.m., no, porque sé que aquí hay hermanos que están en México, que están en Venezuela, que están en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia.
Entonces, tengo que hacer claridad. Todos los días a las 7 a.m. hora de Colombia, de Ecuador, de Perú. Esos tres países. A esa hora, 7 a.m. de esos tres países. Ustedes pueden buscar en Google, cuando, digamos que alguien esté en Uruguay, escribe, cuando en Colombia son cuando en Perú, cuando en Ecuador son las 7 de la mañana, ¿qué hora es en Uruguay? Si ustedes escriben así, Google les muestra la hora. Entonces, a esa hora nos estamos reuniendo todos los días. Si tú estás en Los Ángeles, cuando en Los Ángeles, California, son, cuando en Ecuador son las 7 de la mañana, ¿qué hora es en Los Ángeles? Ustedes escriben así y les sale la hora. Y ustedes saben a qué hora todos los días estamos compartiendo 10 minutitos, solo 10 minutos. Nos vemos. Chao.